Nuevamente, muchísimas gracias. Este tema es un tema bien interesante porque muchas veces nosotros evaluamos compromiso de órgano blanco y no vemos cuando el paciente, antes de hacer una ACV o un TIA, ha venido ya teniendo algunos trastornos cognitivos. La hipertensión arterial es un factor de riesgo mayor que contribuye tanto al desarrollo como a la progresión de la enfermedad cerebrovascular. Hay una relación muy importante entre envejecimiento, hipertensión y trastornos cognitivos. La presión arterial hoy es considerada un marcador de salud cardio-cerebrovascular. El deterioro cognitivo es parte de la historia natural del envejecimiento cerebral, pero puede tomar diferentes formas de presentación clínica dependiendo primero de la calidad de vida que haya tenido el paciente. Es muy importante, nosotros vemos pacientes con 90 años que tienen conciencia y son coherentes, pero también tenemos pacientes de 45 y 50 que ya tienen pérdidas de la memoria. Entonces es muy importante el tema de manejo adecuado y temprano de los factores de riesgo cardiovascular. Muchos pacientes pueden pasar por deterioros cognitivos leves a deterioros cognitivos mayores que no son coherentes con la edad y la educación del paciente y pueden terminar entonces en cuadros de demencia. Cuando se habla de alteración de la función cognitiva, es importante que nosotros tengamos claro dentro de las actividades diarias de la vida qué es lo que nos puede empezar a nosotros a hacer sospechar que un paciente puede estar teniendo deterioro cognitivo. Pues aquella persona que siempre se le pierden las llaves del carro, pues nunca sabe dónde las deja, ¿cierto? Aquella persona que le olvidan las actividades diarias, que siempre las tiene que anotar porque si no anota en su agenda hay 2 o 3 actividades que no las desarrolla. Entonces son procesos leves de deterioro cognitivo que nosotros tenemos que estar evaluando. Muchos pacientes pierden memoria y pueden tener alteraciones neuropsicológicas que pueden interferir en muchos casos gravemente con su vida social, ocupacional. Esto ya es mucho más severo, o sea, aquellos pacientes que tienen cuadros de apraxia, agnosia o afasia, estos pacientes ya sí tenemos que pensar que van a cuadros de seguramente de demencia. El deterioro cognitivo entonces leve se determina, es un término que describe una etapa intermedia entre una función cognitiva normal y la demencia. Presenta alta tasa de progresión a la demencia en un periodo relativamente corto. Se ha planteado que los pacientes que tienen asociación de diferentes de riesgo cardiovascular, es decir, el paciente fumador, obeso, sedentario, hipertenso, diabético, tienen mucho riesgo de tener deterioros cognitivos leves y de que eso lleve a cuadros de demencia. Se ha planteado que el 5 a 10% por año de los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve van a cuadros de demencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, la edad, la presencia de apolipoproteína E4, se ha visto que el sexo no hay una mayor diferencia, el deterioro cognitivo se puede presentar tanto en hombres como en mujeres. La baja educación es una relación alta con el deterioro cognitivo. Dentro de las enfermedades cardiovasculares es muy importante que tengamos en cuenta entonces la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, el cigarrillo, la dislipidemia y aquellos pacientes que ya han hecho eventos cardiovasculares que los tenemos en prevención secundaria, pacientes con enfermedad arterial coronaria, fibrilación auricular, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca congestiva. La inflamación tiene una relación muy importante con deterioro cognitivo. Todos los procesos sistémicos que lleven a elevación de proteína C reactiva ultrasensible. Algunas condiciones neuropsiquiátricas también tienen que ver con deterioro cognitivo.
los pacientes deprimidos, ansiosos o apáticos. Acordémonos que ya hay varios estudios donde la depresión está considerada entre los factores de riesgo cardiovascular. Factores protectores para evitar el deterioro cognitivo son entonces la educación alta, actividades que estimulen la cognición. Es muy importante en nuestros abuelos o papás plantearles que si se jubilan deben de seguir haciendo algún tipo de actividad, hacer los crucigramas, meterse en un iPad, estar contestando correos electrónicos. Todo eso genera un nivel de motivación para evitar el deterioro cognitivo. La actividad física, el ejercicio como tal, es uno de nuestros mejores medicamentos para evitar el deterioro cognitivo. Dentro de los factores dietarios, el consumo de ácidos grasos mono y poliinsaturados, y por ende la dieta estilo mediterráneo se ha demostrado que también puede evitar el deterioro cognitivo o es un factor considerado protector. Dentro de los factores de riesgo, entonces, vamos a encontrar factores no modificables, como son la predisposición genética, la edad, la hiperhomocistinemia, la deficiencia de vitamina B12, y cuando no hay una adecuada terapia de reemplazo hormonal, es decir, la terapia de reemplazo hormonal en disfunción ovárica debe ser lo más tempranamente posible. Las personas que presentan entonces terapias tardías, acordémonos que ya hay muchos estudios que aumentan el incremento del riesgo cardiovascular y se ha visto incremento del deterioro cognitivo. Dentro de los factores de riesgo modificables están estos mayores que ustedes ya conocen: hipertensión, dislipidemia, diabetes, cigarrillo, sedentarismo y bajo nivel educativo. ¿Cuáles son los factores de riesgo posiblemente modificables? La deficiencia de vitamina D, la disfunción tiroidea subclínica, y probables factores modificables: la enfermedad renal crónica, la deficiencia de testosterona y la terapia de reemplazo hormonal menos de 65 años. Recientemente se ha incluido a la enfermedad renal crónica como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de deterioro cognitivo. Cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo existen clasificaciones. Entonces, dentro de las clasificaciones nosotros podemos hablar de deterioro cognitivo tipo amnésico o tipo disejecutivo o no amnésico, o deterioro cognitivo tipo multidominio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Primero, en la consulta médica debemos revisar cuál ha sido el comportamiento de nuestro paciente, y esta información nos la da el cuidador o nos la da el familiar más cercano. Y las preguntas que nosotros debemos hacer es si el paciente, por ejemplo, ha venido cambiando algunos aspectos de su vida diaria, es decir, si el paciente se le olvidan sus cosas, pierde los objetos. Es muy frecuente en las abuelas que cuando los hijos les dan plata, la guardan y después no saben dónde la tienen, y generalmente están acusando a la empleada doméstica de que les viene robando la plata. Entonces, ese es un aspecto importante que nosotros tenemos que ir siempre evaluando en lo que es el deterioro de la memoria, y es muy importante si en el paciente día a día se le olvidan hacer cosas, se le iba para la cocina a tomarse un vaso de agua y en la mitad del camino dice para dónde voy, qué es lo que estoy haciendo. Todos esos son elementos que nos tienen que generar una alerta para nosotros. En el tipo de deterioro cognitivo hay unas alteraciones patológicas que debemos analizar. Cuando hablamos de deterioro cognitivo que genera trastorno de la memoria, que es el tipo amnésico, generalmente estos pacientes, la etiología es una enfermedad neurodegenerativa en donde hay alteración en la apoproteína E4. ¿Qué se encuentra en la patología en estos pacientes? Se encuentran entonces depósitos o placas de amiloide B, hay alteraciones a nivel neurofibrilar, hay atrofia en el hipocampo y se encuentra reducción del tamaño del cerebro. La presentación de estos pacientes es generalmente pérdida y empeoramiento de su memoria, y estos pacientes con deterioro cognitivo tipo amnésico a largo plazo lo que hacen es demencias de tipo Alzheimer. Entonces, la Alzheimer
es generalmente con pérdida de la memoria, tipo amnésico. La no amnésica, generalmente entonces el paciente en su etiología tiene una enfermedad vascular, entonces hay historia de TIAs, hay historias de enfermedades cerebrovasculares. En el tipo de patología, cuando hacemos análisis se encuentran infartos corticales, infartos subcorticales y alteraciones de hiperdensidades en la sustancia blanca. Hay empeoramiento de la memoria, pero no tanto como en la amnésica. Y la parte importante es que estos no amnésicos generalmente terminan en demencias tipo no Alzheimer, es lo que llamamos la demencia vascular. Hay presencia de cuerpos de Lewy y generalmente en los TAC o resonancias magnéticas que pedimos cerebrales hay alteraciones a nivel frontotemporal en estos pacientes. ¿Cuáles son los criterios entonces cuando hablamos de deterioro cognitivo de origen vascular? Es importante entonces la historia. La historia del paciente es fundamental. Aquel paciente que nos ha dicho que ha tenido TIAs, que ha tenido isquemias cerebrales transitorias o que ha tenido eventos cerebrovasculares, aunque no haya quedado con secuelas, esto va generando un deterioro cognitivo que generalmente deja alterado alguno de los dominios. Es decir, muchos de estos pacientes empiezan a tener lagunas, empiezan a tener pérdidas de algunos elementos en su vida. Son pacientes que generalmente empiezan a olvidarse de cosas mínimas y esto nos debe entonces a nosotros alertar. Muchos de estos pacientes terminan ya con cuadros de demencias vasculares o demencias mixtas, en donde el regreso de la patología vascular, del daño endotelial, es imposible. O sea que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es detectar el paciente cuando esté iniciando con el deterioro cognitivo leve. Hoy, en el tema de la genética y de la epigenética, hay cosas muy claras, y es decir, se ha encontrado que el cambio en el estilo de vida, cuando nosotros venimos de la parte rural a la urbanización, cuando en el útero la madre tiene desnutrición o ha tenido cuadros de preeclampsia o ha tenido procesos infecciosos crónicos y dan fetos de bajo peso o de alto peso al nacer, son determinantes estos bebés de resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina ya es un marcador que hace que muchos de estos pacientes a largo plazo puedan desarrollar procesos de deterioro cognitivo. Se ha encontrado que los malos estilos de vida llevan entonces a la obesidad, y la obesidad abdominal, acordémonos que el adipocito visceral es una célula metabólicamente activa que produce citoquinas proinflamatorias. Todas estas citoquinas proinflamatorias llevan entonces a generar reactantes de fase aguda que llevan a esa disfunción endotelial, resistencia a la insulina, aterosclerosis, y que hacen que se presenten en los pacientes nuestros los diferentes factores de riesgo cardiovascular como marcadores, ya la punta de iceberg de todo este proceso fisiopatológico. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros queremos prevenir la enfermedad de la pared vascular, la forma de hacerlo es desde que la persona quiere quedar en embarazo. O sea, debemos preparar muy bien a nuestra madre antes de un embarazo para que tenga un embarazo sano y para que tengamos entonces productos con una adecuada pared vascular. La hipertensión tiene una relación muy interesante con el deterioro cognitivo. El primer estudio que demostró esto fue el estudio de Framingham, en el que se encontró una correlación positiva entre niveles de presiones arteriales elevadas 12 a 14 años antes de la valoración o del deterioro cognitivo en el paciente. O sea que esto es un proceso de larga data. También se ha encontrado una relación interesante con la edad, en la medida en que envejecemos, así como nosotros a partir de los 30 años empezamos a perder tasa de filtración glomerular, masa ósea, también empezamos a tener cuadros o procesos de aterosclerosis
placas a nivel del endotelio que hacen que la edad sea un factor asociado a la hipertensión que puede empeorar el deterioro cognitivo. Y generalmente el impacto de este deterioro cognitivo se genera en etapas tardías de la vida. Este concepto a veces es controversial, pero lo que sí se ha encontrado es que hay una relación importante entre factores de riesgo y deterioro cognitivo. La hipertensión está claro que no solamente incrementa el riesgo de deterioro cognitivo, sino también el riesgo de demencia. Hipertensos mal controlados son pacientes que tienen demencia vascular y demencia tipo Alzheimer mucho más frecuente. En el estudio Nolulo se demostró que había un riesgo muy aumentado en pacientes hipertensos mal controlados por encima de los 50 años. Durante un seguimiento de 25 años, los que tenían mal control tuvieron más cuadros de demencia. También se demostró que los pacientes que tenían una buena terapia antihipertensiva con un buen control, pues la demencia disminuyó en los pacientes. Aquí hay un grupo de estudios que demuestran cuál es la relación entre hipertensión y deterioro cognitivo. No me voy a poner a hablar de cada uno de ellos, la presentación les queda, pero la parte importante es que en esta referencia se encuentra que los pacientes que tenían un mal control de cifras de presión arterial tenían entonces una relación positiva con el desarrollo de deterioro cognitivo. En estos también es lo mismo, mire que en la mayoría se habla de positividad frente al tema de deterioro cognitivo. Entonces está claro que existe una relación directa. Mal control de las cifras de presión arterial con deterioro cognitivo y con desarrollo a futuro de demencia, Alzheimer o no Alzheimer, dependiendo de la etiología, como lo hemos visto. Y entonces, ¿por qué se genera esto en el contexto fisiopatológico? Es porque la hipertensión arterial lleva a disfunción cerebrovascular. Hay disminución a nivel de los capilares corticales, engrosamiento y fibrosis. A nivel del flujo cerebral se encuentra una disminución o disfunción en todos los mecanismos de autorregulación de la oxigenación. Hay lesiones a nivel tanto de la materia blanca como de la materia gris. Los pacientes hipertensos tienen microinfartos completos o incompletos, pueden tener cuadros de hemorragias y hay hiperdensidades a nivel de la materia blanca. Entonces hay trastornos fisiopatológicos que son claros, que están asociados con el cuadro de deterioro cognitivo. El hipertenso presenta en primera instancia fallo en la función regulatoria cerebral. La hipertensión por sí misma se ha encontrado que tiene un efecto negativo sobre la vasoreactividad cerebral, que puede ser comparable con aquellos pacientes que tienen ya stroke. Entonces, este es un proceso lento, crónico, que va generando, como lo planteamos, la hipertensión es una enfermedad silenciosa, va generando durante muchos años todos estos trastornos fisiopatológicos que cuando los detectamos, el paciente ya puede tener un cuadro de demencia. En los cambios estructurales que se encuentran, en la materia gris podemos entonces evaluar a través del TAC cerebral y las resonancias magnéticas atrofia cerebral. No solamente estos cambios son generados por la edad, sino también por la hipertensión arterial. Y en la materia blanca hay cuadros de leucoariosis, hay hiperdensidades a nivel de la materia blanca, con riesgo futuro de que estos pacientes presenten stroke. Y la parte importante es que la progresión y el mal control de las cifras de presión arterial generan un mayor deterioro del deterioro cognitivo y llevan a cuadros más tempranamente de demencia en estos pacientes. Tanto el daño cerebral como el deterioro cognitivo pueden estar asociados con mala función arterial y generalmente se ha encontrado lo que les mencioné esta mañana, que la presión de pulso en estos casos es un marcador de rigidez arterial, que entre más alto tenga el paciente la presión de pulso, más riesgo de deterioro cognitivo tiene,
y más riesgo de demencias tipo Alzheimer o no Alzheimer. El sistema renina-angiotensina está jugando un papel muy importante en esto y se ha encontrado que el aumento en este sistema lleva a un mayor envejecimiento a nivel cerebral y lleva a un cuadro mayor de demencia. Ello se explica por la relación de los efectos de la angiotensina 2 en la homeostasis vascular y metabólica, y se ha encontrado que muchos pacientes que tienen hiperactivado este sistema empiezan a tener trastornos de la memoria y trastornos del aprendizaje. También se ha encontrado una asociación muy importante con el estrés psicosocial. Se ha encontrado que los pacientes normotensos que tienen riesgo de hipertensión arterial muestran respuestas neuronales alteradas a las tareas psicológicas en términos que involucran todos los circuitos cerebrovasculares, y cuando se hacen análisis neuropsicológicos en estos pacientes, los pacientes que tienen algún grado de estrés psicosocial ya empiezan a ser un marcador para deterioro cognitivo. El factor de riesgo vascular más relacionado con deterioro cognitivo y progresión a demencia es entonces la hipertensión arterial asociada al proceso de inflamación. A nivel de la alteración cerebral, ¿nosotros qué encontramos? Encontramos entonces que en estos pacientes hay un daño microvascular, hay alteraciones que se generan a nivel vascular y metabólico generados por el aumento de la angiotensina 2, los cambios vasculares aceleran el proceso de aterosclerosis y muchos de estos pacientes terminan en cuadros de ACV, infartos corticales, lacunares y cuadros de hipoperfusión cerebral. En la sustancia gris se encuentra atrofia cerebral, hay cambios que son potenciados por el estrés oxidativo, por la edad, por la neuroinflamación, y estos pacientes tienen áreas de vulnerabilidad como la corteza, el hipocampo y la corteza temporal. Y a nivel de la sustancia blanca, cuando nosotros encontramos deterioro cognitivo, hay presencia de leucoariosis. Este es un estudio interesante que muestra cómo la hipertensión realmente está asociada con deterioro cognitivo en pacientes ancianos, y que muchos de estos pacientes tienen alto riesgo. Habíamos hablado de que el 5 al 10% de los pacientes con deterioro cognitivo presentaban cuadros de demencia. En este estudio se demuestra entonces cómo el mal control de las cifras de presión arterial asociados con proteína C reactiva ultrasensible tiene una mayor asociación con hipertensión arterial y con deterioro cognitivo. El sistema renina-angiotensina entonces juega un papel importante porque por la vía vascular muchos de estos pacientes entonces tienen un mayor riesgo de vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo cerebral, y por la vía neurodegenerativa tienen entonces mayor degradación o presencia del beta-amiloide, mayor liberación de acetilcolina y mayor liberación de sustancias proinflamatorias. El deterioro cognitivo tiene una alta asociación con disfunción endotelial y con sustancias proinflamatorias. El daño entonces endotelial en los pacientes con deterioro cognitivo está asociado con la presencia de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6 a nivel de hipocampo y a nivel del hipotálamo. Está asociado con muerte neuronal, está asociado luego, después de la muerte neuronal, con deterioro cognitivo leve y luego demencia. ¿Qué es lo que uno encuentra inicialmente en nuestros pacientes? Deficiencias en la atención. Son los ancianos que en la consulta uno les tiene que repetir varias veces dónde deben de ir a pedir las órdenes. Es frecuentemente que el paciente dice qué debo hacer con estos papeles porque quedan perdidos. Entonces, generalmente el procesamiento perceptual de la función ejecutiva está dañada en estos pacientes. Y generalmente cuando hacemos estudios ya hay daño en la materia blanca, lo que les había mencionado de la leucoariosis, y esto es secundario a una hipertensión mal controlada. ¿Cuáles son los factores protectores? Diríamos nosotros entonces, si existen estudios claros que nos demuestran que el mal control de la presión arterial
lleva a deterioro cognitivo y el mal control de la presión arterial puede llevar a cuadro de demencia, uno diría, entonces el factor protector es tener unos buenos antihipertensivos. Y frente a los estudios entonces de hipertensión arterial, se ha encontrado, aquí tenemos dos, el CISTER y el PROGRESS, que realmente sí demostraron que los pacientes que tenían un buen control de sus cifras de presión arterial tenían un mejor resultado en las pruebas cognitivas. Pero resulta de que en esto existe todavía mucha controversia y se ha encontrado que algunos estudios, por ejemplo en este, los pacientes que usaron diuréticos tuvieron un menor riesgo de demencia, en este otro los pacientes que utilizaron candesartán mejoró el flujo cerebral y hubo menor riesgo de demencia, pero en general, lo que uno podría decir es que el deterioro cognitivo no solamente tiene relación directa con la hipertensión arterial, sino con el resto de factores de riesgo. Entonces muchos de nuestros pacientes hipertensos generalmente son dislipidémicos, sedentarios, fuman, entonces todos esos factores nosotros tenemos que sumarlos. Por ejemplo, en este estudio es importante que hay una mayor relación de deterioro cognitivo en el paciente que es hipertenso y que tiene hipercolesterolemia. Conclusiones entonces. La hipertensión arterial realmente sí contribuye a potenciar el envejecimiento cerebral y el deterioro cognitivo. Todos los estudios demuestran eso. O sea, hay una relación directa entre hipertensión arterial y envejecimiento cerebral y deterioro cognitivo. El daño cerebral clínico y subclínico vincula la hipertensión a un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Aunque la relación entre la hipertensión y la demencia está bien establecida, el impacto del tratamiento antihipertensivo es menos claro. Y probablemente es menos claro porque cuando nosotros cogemos nuestros pacientes, pasa lo que pasa en diabetes, estos pacientes llevan mucho tiempo con hipertensiones que no han sido manejadas, que ya tienen daño en la pared vascular. La hipertensión entonces es el factor de riesgo vascular más importante relacionado con el deterioro cognitivo leve y con progresión a cuadros de demencia. El corolario final es entonces nosotros como médicos debemos en nuestra consulta siempre tomar presiones arteriales, no quedarnos tranquilos en aquellos pacientes que nos dicen doctores que yo tengo hipertensión de bata blanca y no volverlos a controlar porque muchos de estos pacientes son realmente hipertensos y pueden estar teniendo ya un daño de la pared vascular, una disfunción endotelial y pueden tener ya cuadros de deterioro cognitivo leve y cuando nosotros los evaluamos ya están en una demencia y en ese estadio es completamente tardío. En hipertensión arterial entonces lo importante es entre más temprano iniciemos nosotros la terapia farmacológica, mucho mejor le va a nuestro paciente. Muchas gracias.